Bien, en este tramo nosotros nos vamos a referir a la falta de capacidad de contratación y de adjudicación por parte de la firma Austral. Este es un tema muy importante para poder comprender por qué las obras no se terminaron en tiempo. Y es muy importante para nosotros, porque es una bisagra, porque vamos a demostrar acá, en este segmento, la falta de capacidad de contratación y adjudicación que tenía la firma Austral Construcciones. Y vamos a ver cómo se ha mentido, escucharon bien, cómo se ha mentido al Registro Nacional de Constructores. Bueno, como hemos desarrollado largamente, la contratación de obra pública a nivel nacional está enmarcada en un sistema diseñado con el objeto de asegurar la buena aplicación de los fondos públicos y la transparencia en las contrataciones. Dentro de este sistema existe un registro que es el encargado de verificar si un determinado constructor, escuchen bien, está en condiciones de ser contratado para llevar adelante obra pública, el tipo de obras que está en condiciones de realizar, esto es arquitectura, ingeniería o alguna especialidad, y el monto. La información además deberá mantenerse actualizado. ¿Para qué? Para que los entes licitantes sepan si un determinado constructor tiene disponible capacidad para celebrar un determinado contrato. Solo pueden contratar con el Estado Nacional personas físicas o jurídicas que cumplan con parámetros objetivos para acreditar idoneidad y capacidad empresarial, que debe ser evaluada y calificada por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. Este registro fue creado a tal efecto por el artículo 13 de la ley 13.064 y tiene como una misión calificar y dar capacidad a las empresas. Este régimen se aplica a todas las licitaciones de esta causa, tanto las licitadas por ANB en forma directa como las licitadas por convenio entre ANB y AGBP, porque fueron financiadas todas ellas con fondo del Tesoro Nacional. De acuerdo a lo que surge del decreto 1691 del año 99, que es modificatorio del decreto 1724/93, que aprobó el reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, el registro es de aplicación en la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada, en todos sus entes u organismos, incluidos el artículo 1 de la ley 13.064, y para todos los entes licitantes de cualquier naturaleza que ajusten su accionar en lo relativo a las obras públicas a lo prescripto en la ley antes mencionada. Estas licitaciones, por más que se haya aplicado ilegalmente la Ley de Obras Públicas Nacional, están incluidas en la Ley 13.064, porque como dijimos, esta norma, en su artículo 1, claramente dispone: considérese obra pública nacional toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondo del Tesoro Nacional. En estas condiciones, las licitaciones de esta causa, todas financiadas con fondo del Tesoro Nacional, deben ser reguladas por la Ley 13.064 y por la norma referida al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Veamos entonces qué establece la norma aplicable. Esto es el decreto 1724/93 mencionado, que era la norma vigente en la época de los hechos de esta causa. El artículo 1 dispone: el Estado Nacional deberá contratar las obras que ejecute únicamente con los inscriptos del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. Por otro lado, su artículo 24 establece que las entidades licitantes solo admitirán al momento de la apertura de licitación las propuestas de oferentes inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. O sea, que el Estado solamente puede contratar obras con empresas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, y los entes licitantes solamente pueden admitir ofertas de inscriptos en ese registro. Frente a ello, el papel, está muy claro, del registro es preponderante, porque es la puerta de entrada para presentarse con posterioridad a una licitación de obra pública. El registro de constructores verifica la capacidad de contratación de las empresas constructoras de obra pública, las registra, asigna capacidad de contratación anual a las empresas que realizan obra pública, registra
los contratos de obra pública en que cada una de las empresas celebra, establece el saldo de contratación que queda a las empresas luego de cada contratación y decide acerca de la actualización de la capacidad de contratación anual. En definitiva, la inscripción supone haber acreditado requisitos de idoneidad moral, técnica y económica. Entonces, hallándose inscritos los licitantes u oferentes en el registro respectivo, pueden celebrar y ejecutar contratos de obra pública de acuerdo a su capacidad. En esas condiciones es fundamental la intervención del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública para cuidar que los bienes del Estado y para evitar también casos de fraude en perjuicio del Estado o actos de corrupción. Concretamente, se le encomienda la trascendental misión de escanear exhaustivamente la situación de las personas jurídicas que desea contratar con el Estado y de otorgarle, para que se entienda bien y bien claro, una especie de pasaporte o licencia para hacerlo. Ya quedó establecido que todas las licitaciones de esta causa están incluidos en este régimen, pero además la importancia del registro para estas licitaciones es muy importante. ¿Por qué? Porque la capacidad que informa el registro es determinante para admitir ofertas. Veamos qué establecieron los pliegos de bases y condiciones. A ver, recordemos que cuando nosotros hablamos de los pliegos de bases y condiciones, el pliego en toda licitación es la ley. El pliego es la ley que rige la licitación. Las condiciones y requisitos del pliego deben cumplirse para poder ser adjudicatario. Los pliegos exigen que las empresas estén inscritas en el Registro Nacional de Constructores, que cuenten con capacidad igual o superior a la indicada en cada caso en la memoria descriptiva de cada pliego, que en el momento en que se firme el contrato, se suscribe el contrato, esa capacidad esté disponible, o sea, que no haya sido agotada por otras contrataciones. Voy a tomar al azar un pliego licitatorio para mostrar cómo los pliegos disponen de esto. En todos los casos es prácticamente igual. Veamos el pliego de la licitación 8460. Dispone el pliego particular de condiciones con respecto a la presentación de la oferta en su parte pertinente. El sobre único contendrá, en la orden que se indica, certificado de capacidad de contratación anual expedido por el Registro Nacional de Constructores. Por su parte, el pliego particular de condiciones, en referencia al artículo 2b, dice, podrá concurrir a esta licitación y resultar adjudicataria toda empresa que haya satisfecho los requisitos exigidos en materia de inscripción por el Reglamento Nacional de Constructores de Obra Pública. A ese fin, en coincidencia con lo estipulado en dicho reglamento, deberá contenerse lo siguiente. Deberá presentarse al acto de apertura la constancia del registro que certifique que la empresa está inscripta y habilitada para presentar propuestas, indicando la capacidad de contratación anual actualizada. Por consiguiente, las empresas deberán estar al día con el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, deberán actualizar su capacidad de contratación, que resulta de la diferencia entre la capacidad de ejecución anual asignada menos el monto anual de las obras comprometidas. Por otro lado, la memoria descriptiva de cada pliego establecía concretamente el saldo de capacidad de contratación que resulta exigible para presentarse en una licitación. A modo de ejemplo, muestro un caso. Capacidad de contratación anual, el saldo de contratación anual será igual a la suma que estamos viendo. Más de 43 millones. 43.789.413,27 centavos. Bien. Hasta acá llegamos. Memoria descriptiva. Vamos al pliego particular. El pliego particular de condiciones es terminante directamente al establecer la consecuencia de la falta de acreditación de la capacidad de contratación anual. Dice el artículo 4, causales de rechazo a la presentación de la oferta. La omisión por parte de una empresa proponente de los requisitos exigidos en los incisos que estamos viendo será causal de rechazo automático de su presentación e inhabilitará la apertura del sobrepropuesta. Si abierto el sobrepropuesta se constatara la omisión de alguno o algunos de los requisitos exigidos en el mismo, cualquiera sea, será causal de rechazo de la oferta por la administración.
Sin perjuicio de lo antes indicado, la Administración se reserva el derecho de descalificar las presentaciones que a su criterio no garanticen suficientemente la ejecución en tiempo y forma de la obra motivo de la presente licitación. Insuficientes antecedentes en obras similares, antecedentes de incumplimiento en plazos contractuales de obra, deficiente estado patrimonial, equipamiento propio insuficiente u otros aspectos a evaluar podrán decidir el rechazo de la oferta. De este muestreo está clarísimo que no existe ninguna otra interpretación posible. Para presentarse a una licitación, el oferente debía contar con la capacidad fijada en la memoria descriptiva y si no cumplía con ello, debía producirse el rechazo automático de la oferta y se inhabilitaba la apertura de las obras. Como vimos, un requisito insoslayable para presentarse a una licitación era que tenía que estar inscrito en el Registro Nacional de Constructores con la actualización de su capacidad al día. Finalmente, el pliego general de condiciones dispone en qué momento debe presentarse el famoso certificado para la adjudicación. Artículo 8, presentación de certificado para la adjudicación. En el momento de la firma del contrato, la adjudicataria deberá presentar el certificado para la adjudicación correspondiente a la obra que aquí se licita, extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. Como se observa, en estas licitaciones no podía de ninguna manera obviarse el cumplimiento de este requisito, porque era causal de rechazo, era un requisito ineludible. Una cuestión que han aludido constantemente las defensas es la capacidad referencial. Incluso lo hemos escuchado a Periotti, lo cual nos llamó poderosamente la atención, porque ocupó un cargo muy relevante en vialidad. Él, señores jueces, mejor que nadie, debiera saber la importancia que tiene la acreditación de la capacidad de contratación. Y acá se pasó por alto este requisito esencial. Este Ministerio Público Fiscal no discute el carácter referencial que se asigna. Lo que exige la normativa nacional y los pliegos es que la empresa tenga determinada capacidad y que para realizar un correcto análisis de la capacidad ante cualquier contratación se debe comunicar al registro y se exija el certificado para la adjudicación. Lo que exigía la memoria descriptiva de cada pliego es que la empresa tuviera el saldo de capacidad de contratación que resulta exigible para presentarse en cada una de las licitaciones. No olvidemos, insisto con esto, y lo voy a repetir durante todo mi alegato, el pliego es la ley a la que deben adecuarse las empresas. En estos casos, el ente licitante estableció que solamente iba a contratar con quien contara con una determinada capacidad de contratación. Esto lo dicen los pliegos. Para poder contratar tenés que tener esta capacidad. Y estableció que no contar con esta capacidad era causal de rechazo automático de la presentación. En la medida que todos los interesados contaron con esta exigencia y limitación de los pliegos, cualquier adjudicación que se haya realizado desconociendo esta exigencia importa un direccionamiento hacia quien resulte adjudicatario. Pero para ser adjudicatario de una licitación no solamente es necesario tener capacidad de contratación anual, se requiere también tener capacidad de contratación disponible, una vez deducidos los importes de los compromisos asumidos. Vamos a poner un ejemplo claro para poder explicarlo y para que se entienda bien qué es la capacidad de contratación. Es como si la empresa tuviera un crédito, que es la capacidad de ejecución anual. A medida que se va consumiendo ese crédito o se va gastando, va disminuyendo este crédito. Y lo que queda es la capacidad de contratación. Pensemos, para ser un poquito más didácticos, en la capacidad de compra de una tarjeta de crédito. El límite de la compra menos las compras realizadas. En el caso, la capacidad de ejecución menos
los compromisos asumidos. El resultado es la capacidad de contratación. Esto lo explicó muy claramente el testigo Ferrea, cuando expuso que la capacidad de ejecución de una empresa es un valor en pesos que representa la sumatoria de la envergadura de las obras que podía llevar a contratar el constructor. Voy a decir una obviedad. Ese monto no se mantiene disponible a lo largo de todo el periodo de vigencia del certificado, como se intenta mostrar falsamente en este juicio. Porque cada vez que el constructor es contratado por una obra, lógicamente su capacidad se va consumiendo, su capacidad disminuye, cae. Y es muy claro, es la lógica del sistema esto. Si se calcula un monto de capacidad, a medida que se celebran contratos, se está utilizando esa capacidad y se la está agotando. Esto es clarísimo, es clarísimo. Si el contratista y los entes licitantes no informan, escuchen bien, en tiempo oportuno las contrataciones al registro, están impidiendo que se cumplan con una función primordial, que está dirigida a la protección de los recursos. La forma establecida por este sistema para que la información relativa a cada contratación llegue a los entes licitantes es mediante la exigencia del certificado para la adjudicación. Esto es muy claro. El certificado para adjudicación sirve principalmente para dos cosas. Para que el registro se anoticie de que el constructor va a ser contratado para realizar una obra y, en consecuencia, para que efectúe la detracción correspondiente a su capacidad, y además sirve para que el ente licitante constate si el constructor tiene suficiente capacidad de contratación disponible para la obra que está por contratar justamente. Por eso, para eso sirve el certificado de adjudicación y para eso se requería el certificado para adjudicación. Teniendo en cuenta los términos del pliego licitatorio de esta causa, que como dijimos es la ley, se arriba sin mayores esfuerzos intelectuales a una única conclusión. La empresa que no tenía capacidad de contratación disponible por el monto de la capacidad requerida en una determinada licitación no podía participar. Tampoco podía participar la empresa que, si bien tenía capacidad anual suficiente, ya la había agotado con otras contrataciones. El buen funcionamiento de este sistema presupone y requiere la comunicación al registro de cada uno de los contratos que se celebran. Y la forma establecida para que esa comunicación se produzca fehacientemente es la emisión del certificado para la adjudicación para cada una de las obras. Para cada una de las obras. Esto, en definitiva, lo que va a permitir es acreditar ante el licitante que se cuenta con capacidad disponible para realizar esa obra, y también facilita al registro tomar nota de la contratación para poder deducir el monto del contrato de la capacidad anual. Para que el sistema establecido como una protección de la buena utilización de los recursos de Estado funcione, cada vez que una empresa es adjudicataria de una licitación, esa circunstancia debe ser informada al registro para que actualice la información. Por eso, señores jueces, se requiere, y es tan importante, el certificado para la adjudicación. Ferrea fue muy claro al respecto. Ferrea fue titular del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública desde el año 2016 al año 2018 y aseguró que el registro analiza la capacidad de contratación, la capacidad de mover recursos, tiene en cuenta la experiencia específica del constructor para ver qué tipo de obras está en condiciones de efectuar. Por otro lado, explicó Ferrea que las constructoras inscritas en el registro deben actualizar sus antecedentes al menos una vez al año. Y con respecto a las actualizaciones que se van generando a lo largo del año, esto es, los nuevos compromisos que el constructor asume durante el año, dijo claramente: cuando la empresa asume nuevos compromisos, implica que la obra en cuestión disminuye la capacidad del constructor para contratar nuevas obras. Y en ese caso, existen posibilidades acerca de cómo esa información puede llegar al registro. Si la obra es una obra que está incluida dentro de las obras de Estado Nacional y de las obras que son en el ámbito de aplicación del registro, el comitente de la obra pide al constructor el certificado de capacidad para la adjudicación, que es obligatorio solicitarlo por parte del comitente. En ese trámite, el registro queda informado
de un nuevo compromiso que está por asumir el constructor y en función de esto realiza los cálculos y actualiza la capacidad conforme al compromiso. O sea, siempre que la empresa, el constructor, resulte preadjudicado de una obra dentro del ámbito del registro, como son en estas licitaciones, debe tramitar el certificado de adjudicación. Digo, para que quede claro, no es optativo, y tampoco puede diferirse. Fue enfático Ferrea cuando expuso que debe informar los nuevos compromisos en cada instancia que se presente ante el registro para solicitar la actualización de su documentación. Esto es, anualmente o porque la necesita por otra cuestión. Por ejemplo, porque se está por adjudicar una obra para que se requiere el certificado de adjudicación. Con el certificado de adjudicación se actualiza paralelamente el certificado de capacidad. También Ferrea explicó con suma claridad cómo es que se reduce la capacidad de contratación y es a la inversa de cómo se incrementa. Como la capacidad toma como base los últimos 10 años, los compromisos los reducen. También se reduce cuando se deterioran los índices que hacen a la sumatoria de distintos factores que tienen efecto multiplicador sobre la producción base. Por ejemplo, si empeora su situación económica o si empeoran sus conceptos. Vean, señores jueces, aquí están los motivos por los cuales Austral nunca fue sancionada, pese a los incumplimientos. Acá están los motivos por los cuales Austral nunca fue sancionada. Si los distintos imputados no hubieran autorizado constantemente las ampliaciones ilegales de plazos, Austral habría incurrido en incumplimientos que habrían deteriorado esa capacidad. De la misma forma, si no se hubieran direccionado las contrataciones hacia Austral, no se habría incrementado la producción base que incide en el cálculo de la capacidad. Se puede observar entonces la connivencia inadmisible entre la administración pública y Lázaro Báez. Finalmente, en cuanto al concepto de capacidad referencial, el testigo Ferrea dijo que las capacidades que informa el registro son una referencia para el comitente. Esto es cierto. Y que hacer una referencia no está obligado a tomarlas como límite para la adjudicación con el beneficio del principio de concurrencia. Aunque, si no se va a exigir la capacidad referencial, debería informarse en los pliegos, por una cuestión de transparencia, y no durante la evaluación. Tiene que informar que va a aceptar capacidades menores. En nuestro caso, señores jueces, los pliegos exigían una determinada capacidad mínima, por lo que la empresa, como mínimo, como lo vimos recién, como mínimo, tenía que tener esa capacidad referencial. Noten, señores jueces, cómo todas las irregularidades que estamos mencionando a lo largo de este alegato confluyen de manera coordinada y organizadamente hacia el direccionamiento. La cantidad de obras que se asignaba constantemente a Austral Construcciones incrementó su capacidad de ejecución año a año. Y por el otro, las constantes modificaciones de obra, ampliaciones de plazo que los imputados otorgaron en forma injustificada, contribuyeron también para contribuir una apariencia de buen concepto que también aumentó su capacidad de ejecución. A lo largo de este juicio ha quedado acreditado que Lázaro Báez ha engañado al registro. Sí, escucharon bien. Lázaro Báez ha engañado al registro. El Registro Nacional de Constructores de Obra Pública se nutre para ejercer su función de la información que le proporciona la empresa interesada con carácter de declaración jurada. Y los entes licitantes, por supuesto. Carácter de declaración jurada. El valor de la declaración de los constructores no solamente proviene del carácter de la declaración jurada de la presentación, sino porque teniendo en cuenta los efectos que se derivan de ella, el constructor, en principio, no le conviene mentir. Esto es una realidad. Al constructor no le conviene mentir. Y esto por dos motivos. Si uno no declara un compromiso, obviamente no puede invocarlo luego para incrementar su capacidad. Y si informa un compromiso que no es real, su monto disminuirá su capacidad. No obstante, el registro tiene facultades investigativas. Nosotros hemos acreditado que en la práctica no fueron limitadas, prácticamente no existieron. Y ciertamente, esto no parece una casualidad, porque se reitera la circunstancia que vimos en otros entes. Todos los organismos que debían controlar estaban desmantelados y sin recursos. Fíjense, Galoni
Galoni, que fue el jefe del registro para la época de los hechos, expuso que la cantidad de empresas constructoras registradas eran aproximadamente 2.500. Tanto Ferrea como Galoni fueron contestes en hacer saber acerca del poco personal que trabajaba en el lugar. Entre 20 y 25 personas mencionaron, pero era un número variable. De esas 20 o 25 personas, 15 o 16 estaban en tareas de evaluación. Estamos hablando de 2.500 empresas. Algunos eran evaluadores senior y otros evaluadores junior. Y el resto realizaba tareas administrativas. Aseguró Galoni que cuando se quedaron sin contador, tuvieron que recurrir a estudiantes de ciencias económicas. Aseguró Galoni que no tuvieron lugar fijo, que los mudaban de una oficina a otra. Y nuevamente vemos que quienes llevaban adelante la maniobra dejaban sin recurso a los controladores para que justamente pasara esto, no se advirtiera la maniobra. De otro plano, para llevar a cabo la maniobra, era fundamental poner a Austral en condiciones de ser elegible para las licitaciones, al menos en apariencia. Veamos cómo se logró esto. En primer lugar, Gotti, que ya estaba siendo manejada por Baez, subcontrató a Austral para la realización del 100% de determinadas obras. La facturación informada respecto a esas obras incrementó la base de cómputo en su primer certificado. Y en segundo lugar, se adjudicaron 2 licitaciones a otras empresas que luego estuvieron de acuerdo de pasarle la obra a Lázaro Báez. Esto sucedió, como ya lo mencionábamos, en las primeras licitaciones, la 4268 y la 12328. En la primera licitación, como ya referí, Austral no se presentó porque ni siquiera existía cuando se llamó licitación. El llamado de licitación fue el 28 de abril del año 2003. Recordemos, un día después de la primera vuelta en las elecciones nacionales. Austral se constituyó el 8 de mayo del año 2003 y se inscribió en la IGJ el 19 de mayo del año 2003, el mismo día en que la licitación 4268 se adjudicó a Gotti, que ya estaba siendo manejada por Baez. Sin embargo, Gotti solo figuró como una adjudicataria en los papeles, porque 4 meses después subcontrató a Austral Construcciones para realizar toda la obra. Para que se entienda bien, Gotti, posiblemente la empresa más grande de obra pública vial en Santa Cruz, ya conducida por Baez, subcontrató a una empresa recién creada por personas sin experiencias. Y esto es importante, no para hacer una parte de la obra, no para colocar carteles o para señalizar la obra o para hacer alguna parte complementaria a la tarea principal. Las contrató para hacer toda la obra. Esto le sirvió a Austral para luego presentar antecedentes ante el Registro Nacional de Constructores, inscribirse y conseguir su primer certificado de capacidad. Ya me voy a referir a esto con mayor detalle. La segunda licitación, la 12328, fue adjudicada a Equimac, recordemos. Pero 3 meses después de la adjudicación, esto es el 28 de marzo del año 2005, Austral y su socio Emilio Bancalani y Equimac se presentaron ante AGDP y ahí informaron la cesión de la obra a la UTE integrada por estas 2 primeras empresas. Ya lo hemos hecho referencia de lo inexplicable que resultaba esta cesión. En tercer lugar, se adjudicaron licitaciones a UTES en la que Austral tenía una ínfima participación, para que luego la totalidad de la obra quedara en manos de Austral. Cuando Austral comenzó a presentarse licitaciones, su capacidad de contratación era insuficiente para ganar contratos de obra pública vial por sí misma. Por eso, como dijimos, fue fundamental asociarse es una forma de decir, en UTE, con Gotti y su socio Bancalani, más adelante también lo va a hacer con CAN, y así pudo ser adjudicataria de licitaciones. Pero, como ya indiqué, la asociación en UTE fue otra simulación. Austral no se unía en UTE para aunar esfuerzos con otras empresas. No eran verdaderos contratos de colaboración empresarial. Solamente se unía en UTE para usar la capacidad de contratación de las empresas, para poder ganar licitaciones, porque sola no podía. Hizo trampa
y el Estado cómplice se lo permitió. Y prueba de ello es que esas licitaciones ganada por la UTE, terminaba solamente en Cabeza Austral Construcciones, a pesar de que tenía una participación mínima, 3%, 8%, 10%, burlando los más elementales principios de la obra pública. Y esto, señores jueces, lo reconoce el presidente de Austral. El 24 de mayo del año 2006, Austral, con la firma de Mendoza, presentó una nota muy imprecisa en el registro de constructores, en la que hacía saber, fíjense, en función de haber solicitado la actualización anual de capacidad de la misma y a los efectos de aclarar que las obras que en principio fueron convenidas ejecutarlas en UTE, en la cual esta empresa participaría de porcentajes del 8 y 10%, se decidió a la fecha real de inicio de las mismas y con el acuerdo de las demás empresas socias que las obras fueron ejecutadas en su totalidad por Austral Construcciones. Esto lo podemos ver a Fojas 232 del legajo de Registro Nacional de Constructores. Recuerdo que cuando a pedido de este Ministerio Público el tribunal exhibió esa nota al testigo Galoni, este señaló que para que esa sesión tenga efecto, o algún efecto, el ente licitante tiene que tomar participación y confirmar si esos contratos fueron cedidos. Eso no sucedió en el caso de Austral, porque con meras manifestaciones unilaterales, Austral pudo capitalizar el 100% de estas obras para incrementar su capacidad. El papel preponderante que Austral ocupaba en la UTE, aún a pesar de la ínfima participación, se hace evidente si uno observa que los apoderados y representantes técnicos de las uniones transitorias eran aportados por Austral y no por las empresas que lógicamente debían tener una mayor participación. El socio minoritario era tan importante que imponía sus apoderados y sus representantes técnicos. ¿Y por qué sucedía esto? Porque las empresas que integraban las UTE respondían a una dirección unificada. Y acá se evidencia el rol preponderante de Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner, que era Cristina Fernández, y por eso la administración pública parasitada se lo permitía. Por otra parte, los compromisos, señores jueces, esto es muy importante, no se descontaban. En paralelo, y una vez conseguida una mínima capacidad, otra estrategia consistió en impedir que cada compromiso fuera descontado de su capacidad de contratación. Y esto se logró cuando se omitió deliberadamente la presentación del certificado para adjudicación, tal como lo exigía el pliego y el contrato. Al no exigirse ese certificado, los compromisos tomados no se descontaban. Y Austral pudo indebidamente usar muchas veces esa capacidad. Dijo Ferrea, creo que respondiendo a una pregunta de algunas de las defensas, ahora no lo tengo bien presente, que cuando la empresa es preadjudicataria en alguna o varias licitaciones, el comitente va a ser el primero que pide el certificado de adjudicación. El comitente va a ser el primero que pide el certificado de adjudicación, lo que va a implicar que se actualice el certificado de capacidad. Bueno, acá eso no ocurrió. El testigo Galoni explicó al respecto que cuando se emite un certificado, la empresa debe devolver el anterior al registro. Es decir, yo pido un certificado, la empresa devuelve al registro su anterior certificado. Y que el certificado anterior ya no se puede utilizar. En resumen, y para que se entienda, la empresa puede presentarse en varias licitaciones con el mismo certificado, esto es cierto, pero cuando se le adjudica una de esas licitaciones debe ponerse en funcionamiento el mecanismo que ya expliqué. Y digo, fue fundamental para el éxito del direccionamiento que Austral considera capacidad, no la redujera y la aumentara rápidamente. Sobre todo a partir de la catarata de licitaciones que se le iban otorgando entre el año 2006 y el año 2007, antes de las elecciones presidenciales. El accionar de los imputados de esta causa claramente estuvo dirigido a que las empresas de Lázaro Báez ganaran las licitaciones, soslayando burramente los requisitos del pliego en lo relativo a la capacidad de contratación, también en este caso.
Los certificados de capacidad de contratación que en cada caso presentaban no estaban autorizados. Y además, no presentaron los certificados para adjudicación en ninguna de las obras delegadas. Se firmaban los contratos de obra pública sin que hubiera cumplido esa condición en los pliegos. Lo más grave, en cada contrato se incluía una cláusula en la que se establecía la obligación para el contratista de presentar ese certificado bajo pena de rescisión. Pese a esa intimación ficticia y aparente, nunca fueron presentados los certificados para adjudicación. Y por supuesto, tampoco, nunca se rescindió ningún contrato. Pero por si queda alguna duda, le mostramos acá lo que establecían los pliegos. En cumplimiento del dispuesto artículo 8 del pliego general de condiciones, la contratista se obliga a partir de la firma del presente a presentar el certificado para adjudicación correspondiente a la presente obra, extendido por el Registro Nacional de Constructores bajo pena de rescisión contractual. Esto, señores jueces, lamentablemente, era letra muerta, porque nunca se cumplió con esa obligación. Al menos en 47 casos. Tampoco se rescindieron los contratos. Y esto es importante, que tengamos en cuenta que no fue un mero incumplimiento formal. La falta de presentación de ese certificado tiene una importancia crucial, ya que fue uno de los elementos indispensables para el éxito de la maniobra. Si Austral hubiera tramitado ese certificado, si se lo habría restado el monto anualizado de cada contrato de su capacidad de contratación y nunca hubiera podido recibir la capacidad en obras que recibió. Posiblemente, si esto hubiese sucedido, no hubiera podido recibir ninguna otra obra o licitación. Y entonces, señores jueces, si los controles realmente funcionaban, no estaríamos lamentando esta colosal defraudación. Fíjense la importancia que tiene esto, ¿no? Resta explicar cómo fue que Austral consiguió por primera vez su capacidad de contratación y cómo fue también que aparentó capacidad en cada ocasión en que se presentó en las licitaciones. Austral Construcciones, como dijimos, había sido constituida el 8 de mayo del año 2003 y fue inscripta en la IGJ el 19 de mayo del año 2003. Restaba entonces la inscripción en el Registro Nacional de Constructores Públicos. Y como dije, era indispensable para llevar adelante la actividad para la cual la empresa había sido constituida. Dado que las estructuras estaban armadas, para que no hubiera inconveniente, esto no fue un obstáculo para Austral Construcciones, que consiguió su inscripción en el Registro Nacional de Constructores de la Pública con meras manifestaciones unilaterales de empresas manejadas por el mismo Lázaro Báez. Veamos qué fácil que resultó esto. El 24 de agosto del año 2004, Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones, solicitó la inscripción en el registro de constructores. Esto está a fojas 1 del expediente. De acuerdo al formulario 460 presentado por Austral ante AFIP, se había denunciado como actividad principal la construcción, reparación y refacción de edificios y como actividad secundaria los servicios relacionados con la construcción. La normativa aplicable exigía que se denunciaran las obras o trabajos más importantes realizados en los últimos 2 años. Las referencias técnicas que ofreció Austral fueron 2 obras en las que el contratante de Austral había sido Guti. Una, acá la vemos, repavimentación y pavimentación de la intersección Ruta Provincial 5 con Ruta Nacional 3 de la provincia de Santa Cruz. Es la obra que corresponde al expediente 4268 ya referido, para el cual Néstor Kirchner ya había asignado fondos mediante el DNU 508/04. Cuando se solicitó la inscripción, la obra supuestamente ya estaba terminada. La otra obra, construcción de obra básica y pavimento en la Ruta Nacional número 7, tramo
Empalme, Ruta Nacional 40, provincia de Santa Cruz. Esta obra no está incluida dentro de las de este juicio y también supuestamente se había presentado cuando estaba terminada o cuando ya se pidió la inscripción. Hemos advertido acá un detalle. La empresa de entrada miente al registro. Pues la Ruta Nacional 7, Empalme, Ruta Nacional 40, no queda en Santa Cruz, sino en Mendoza. Pero el registro nada dijo al respecto. Por otra parte, dado que supuestamente ambas obras ya estaban finalizadas, difícilmente sepamos si esto fue real o si fue ficticio, máxime cuando el contratante fue Gotti y ambas obras tienen la misma fecha de contratación, el 1 de octubre del año 2003. Continuando con el pedido de inscripción de Australia en el Registro Nacional de Constructores, también tuvo que presentar una declaración jurada de obras. Nuevamente, presentó obras en las que Gotti fue la entidad contratante. En este caso, fueron 3 obras en la provincia de Santa Cruz, las 3 adjudicadas en octubre del año 2003. Recordemos que la contratación de las 2 obras anteriores había sido el 1 de octubre del año 2003. Acá las tenemos. Construcción de obras básicas, pavimento Ruta Nacional 40, construcción de obras básicas y pavimento Ruta Nacional 40, repavimentación Ruta Provincial 5, sin mayores especificaciones esta última. Las dos primeras que estoy mencionando, justamente son licitaciones para las cuales también el entonces presidente Kirchner proveyó fondos mediante el decreto 508/2004, lo cual pone en evidencia el importante aporte de Kirchner para que Austral construyera una capacidad ficticia. Proveyó fondos para aquellas obras que permitieron que Austral consiguieran su capacidad de contratación. Pero sigamos. También tuvo que presentar una declaración jurada de importe certificado por obra. Presentó entonces, como estamos viendo acá, las 5 obras a las que ya hice referencia. De las 5 obras incluidas en esa declaración jurada, 4 fueron iniciadas en octubre del año 2003 y una en noviembre de ese mismo año. A esta altura, nos preguntamos cómo es que Austral, que para el año 2003 tenía tan solo 5 meses de vida, logró tener capacidad para organizarse en tan poco tiempo y empezar y terminar la construcción de la intersección de las 2 rutas. Después vemos los antecedentes, casi ninguna las terminó. Construir el tramo de empalme Ruta Nacional 7 con la Ruta Nacional 40, ejecutar trabajo de repavimentación en la Ruta Provincial 5 y de 2 tramos de la Ruta Nacional número 40. Digo, es impensado que una empresa como Austral, año 2003, haya podido arrancar con 5 obras simultáneas y las haya terminado, al menos 2 de ellas. En definitiva, el 27 de septiembre del año 2004 se emitió el primer certificado de capacidad de contratación anual para licitación con validez al 30 de junio del año 2005, que arrojó el siguiente resultado para obra de ingeniería. Capacidad referencial de ingeniería, ejecución 6.976.865. De contratación, 3.792.796. Acá lo están viendo muy claro. Así fue como Austral Construcciones consiguió su inscripción en el Registro Nacional de Constructores con meras manifestaciones unilaterales de la empresa, con la utilización de Gotti, que fue la misma empresa manejada por Baez, a la cual Néstor Kirchner le inyectó dinero en obras y que fue utilizada para que Austral consiguiera la primera licitación. Nuevamente, esa capacidad de Austral no hubiera podido conseguirse sin la fundamental intervención de Néstor Kirchner y Julio De Vido, que mediante el DNU 508/04 habían provisto los fondos necesarios para las obras con las que Baez luego aparentó capacidad de contratación. Una vez más, vemos la injerencia que existe claramente. Bien, una vez que Austral
consiguió su primer certificado, comenzó a ser adjudicataria de obras públicas en Santa Cruz. Como ya expliqué, en cada adjudicación se le tenía que restar su capacidad anual de contratación, pero esa resta nunca se hacía en las obras contratadas por convenio con Santa Cruz, porque los funcionarios no lo exigían la presentación del certificado para la adjudicación, que como dijimos y explicamos, quedó claro, era obligatorio. Además, hemos advertido que Lázaro Báez, señores jueces, Lázaro Báez le mintió al registro, falseó declaraciones juradas, pues las obras contratadas no se informaban o no se informaban a tiempo para que no se le restara su importe de capacidad, pero sí se informaba para aumentarla. En definitiva, hemos detectado numerosas ocasiones en las que Austral, en la declaración jurada, mintió al denunciar la fecha de las adjudicaciones y falseó declaraciones juradas. Veamos qué es lo que surge del expediente de Registro Nacional de Constructores luego de la inscripción y emisión del primer certificado. Voy a ir uno por uno. Ese primer certificado tenía validez, como dijimos, hasta el 30 de junio del año 2005 y arrojaba una capacidad de contratación en obras de ingeniería de 3.792.796. El 18 de julio del año 2005, Austral realizó su actualización anual. Fíjense, ahí denunció 5 obras en ejecución, la correspondiente a las 2 primeras licitaciones y 3 obras menores de refacción, una terminal de ómnibus, un cementerio y un archivo histórico. Veamos algunas particularidades de esta planilla de actualización donde desde el vamos hicieron trampa. Esta es la primera ocasión en la que se denunció la licitación 12.328 y se hizo la denuncia con más de 27,5 millones de pesos ya certificados. O sea, que por esa obra no se efectuó deducción de capacidad. Sin duda, se hubiera encendido alguna alerta en el registro y hubiera pedido aclaraciones si hubiera sabido que Austral fue contratada para esta obra en mayo del año 2005. Al menos hubiera tenido que verificar si realmente en 2 meses se pudieron certificar más de 27 millones de pesos. Pero en realidad no se denunció la fecha en que la UTE integrada por Austral fue contratada, sino la fecha en que la obra fue adjudicada a Equimac. Esa puede ser la razón por la cual las alertas no se encendieron y mintieron con mucha inteligencia. Las 3 obras contratadas con la Municipalidad de Río Gallegos, como dije, terminal de ómnibus, cementerio y archivo histórico, incluidas en la planilla de obras en ejecución, se denunciaron certificadas en un 100%. O sea, que la razón de ser de su denuncia fue incrementar, pero no deducir. Algo muy importante, hemos advertido que en esta declaración jurada de compromisos, Austral omitió denunciar 2 licitaciones. La 1832, que había sido adjudicada el 28 de junio del año 2005 y que fue denunciada recién al registro al año siguiente, el 12 de mayo del año 2006, pero indicando como fecha de adjudicación agosto del año 2005. Esto lo podemos ver claramente a Fojas 179. Acá lo estamos viendo. Es decir, le mintieron al registro descaradamente. Y esto fue así para que no se le descontara capacidad. Con esa declaración de compromisos, el 27 de julio del 2005, Austral consiguió para el siguiente periodo una capacidad de contratación en obras de ingeniería de 4.840.576 con una validez hasta el 30 de junio del año 2006. Acá lo podemos ver, el certificado.
sino si hubiese denunciado las dos obras omitidas, hubiera tenido que deducirse el importe correspondiente y el saldo de capacidad de contratación hubiera sido negativo, sin saldo disponible. A partir de aquí, es muy fácil observar que la capacidad se va construyendo a partir de diferentes falsedades documentales. Me refiero a falsedades ideológicas, porque estaban obligados a decir verdad. Eran declaraciones juradas. Pero eso no es todo, porque siguieron mintiendo y de esta forma construyeron la apariencia de capacidad. Mintieron con el claro conocimiento de que cómo funcionaban las estructuras parasitadas. La primera audiencia hablé de estructuras parasitadas. Voy a ir paso por paso a mostrar las estructuras parasitadas. Sabían cómo hacerlo para que no se detectara. Es imposible que esto haya sido una simple contribución a un empresario novato, Lázaro Báez. Acá estaba Néstor Kirchner. Había un estado paralelo que empujaba para estas ilegalidades, para que pudieran ocurrirse y darse de manera sistemática. Con base en esta mentira clara, Austral fue incrementando su capacidad hasta llegar a una capacidad de ejecución en obra de ingeniería por más, escuchen bien, de 4.000 millones de pesos en el año 2012. El análisis de los primeros años va a permitir observar con suma nitidez esto que estamos describiendo. ¿Vieron cuando dije el expediente habla? Bueno, el expediente del registro de constructores también habla. Hay que leerlo, hay que interpretarlo. El 7 de septiembre del año 2005, Austral volvió a actualizar sus compromisos. Habían transcurrido menos de 2 meses de la declaración de compromisos anterior. Esta vez no le fue tan bien. Y a continuación vamos a mostrar algunas particularidades de la declaración jurada. Esto lo podemos ver a foja 146. Fíjense, denunció en ejecución la obra de la licitación 12.328, en la cual, desde la declaración jurada anterior, menos de 2 meses, certificó 8 millones de pesos. Denunció la obra de repavimentación, Ruta Provincial 5, sin modificaciones respecto de la certificación indicada en la declaración jurada anterior. Y denunció 3 obras recién contratadas con el IDUB en Santa Cruz y aún no iniciadas. Entonces, sí sucedió lo que debía haber sucedido en las restantes actualizaciones. Al restarse, y acá es una prueba clara, al restarse la capacidad de estas obras nuevas de construcción de viviendas contratadas con el IDUB, ¿qué pasó? Austral se quedó sin capacidad. El siguiente certificado que estamos mostrando de capacidad de contratación emitido el 13 de septiembre de 2005 arrojó como resultado no dispone capacidad de contratación. El 28 de septiembre de 2005, esto es 11 días hábiles después de la emisión de este último certificado, Austral presenta una nueva actualización de compromisos. Veamos las particularidades de esta planilla. Foja 150. Respecto a la obra correspondiente a la licitación 12.328, se incrementó la certificación en exactamente 10.100.000 pesos. La actualización anterior había sido el 7 de septiembre del año 2005. En 21 días corridos certificaron más de 10 millones de pesos. Respecto a la obra de repavimentación Ruta Provincial 5, en la declaración jurada de obras en ejecución del 7 de septiembre del año 2005, se había declarado una certificación de 8.040.780,12 centavos. Mientras que 21 días corridos después, entonces el 28 de septiembre del año 2005, se declaró una certificación de 18.530.780,12 centavos. O sea, un incremento mayor a los 10 millones de pesos. Respecto de las 3 obras contratadas con IDUB de Santa Cruz, en la declaración jurada del 7 de septiembre del año 2005 aparecían sin certificación porque no habían comenzado. En esta declaración del 28 de septiembre del año 2005 aparecen certificados de determinados montos.
En un caso, 1.300.000 pesos, 1.600.000 pesos, 1.900.000 pesos. Pero ojo, Austral Construcciones en esta ocasión omitió denunciar una obra por la que ya había sido contratada, la correspondiente a la licitación 11.379, que había sido adjudicada, escuchen bien, y acá lo están viendo, el 16 de septiembre del año 2005, y que fue denunciada 2 años después, recién el 19 de junio del año 2007. Oportunidad en la cual, además, se mintió al indicar que la adjudicación se había producido en el mes 7 del año 2006. Estamos mostrando todo. Estamos mostrando todo y estamos simplemente haciendo una interpretación. Y estamos viendo las groseras irregularidades que cometieron. Y como consecuencia de esta declaración falsa, Austral Construcciones obtuvo el día 4 de octubre de 2005 un nuevo certificado de capacidad de contratación, en el que nuevamente, a pesar de que había omitido todas estas obras, nuevamente no tenía disponible capacidad de contratación, aún sin descontar los compromisos omitidos. El 4 de enero del año 2006, Austral Construcciones nuevamente actualizó su declaración de compromisos. Esta vez fue porque había resultado adjudicataria de una obra licitada por DNB en la provincia de Córdoba. Entonces, al solicitar el certificado para la adjudicación, tuvo que actualizar los compromisos. Es decir, Austral sabía que debía actualizar sus compromisos. Las particularidades de esta declaración jurada, esta FOGA 159, algunos detalles que nos interesa mencionar. Aparecen las mismas obras en ejecución que en la declaración jurada anterior. Tanto la obra de la licitación 12328 como la repavimentación de la Ruta Provincial 5 incrementaron su certificación. Las 3 obras de construcción de vivienda contratadas con el IDU ahora ya no aparecen con un 100%, como en la declaración anterior, sino que Austral aparece con una participación de solo el 20%. Y esto se debe a la nota presentada el 4 de enero del año 2006, en la que con carácter de declaración jurada dice: Austral Construcciones ha cedido el 80% de su participación en los contratos de obras de arquitectura detallados más abajo, sin indicar, en ese caso, sin indicar quién era el cesionario. Esto generó que el compromiso a descontar por estas obras fuera un 80% menor que el que hubiera correspondido si no hubiera invocado la cesión. Y con esa sola manifestación fue suficiente sin más. Fíjense, con esta declaración fue suficiente, no se pidió más nada. Pero, como no podía ser de otra manera, advertimos que en esta oportunidad se omitió denunciar la obra correspondiente a la licitación 3160, que había sido adjudicada el 8 de noviembre del año 2005 y fue denunciada recién el 19 de junio del año 2007. Licitación 3160. Que fue denunciada recién el 19 de junio del año 2007, oportunidad en la cual se mintió al indicar que la adjudicación había sido en julio del año 2006. Acá lo pueden ver. En la sección correspondiente a obras nuevas, se omitió denunciar, por ejemplo, la licitación 9663, que había sido adjudicada el 28 de diciembre del año 2005. Y como consecuencia
de esta declaración falsa ideológicamente, el 11 de enero del año 2006, Austral consiguió el certificado de capacidad de contratación con un saldo de contratación de 1.483.156. Y el 13 de enero del año 2006 consiguió el certificado para adjudicación de la licitación que le había mencionado de la provincia de Córdoba. El 20, ahí lo tienen, el 20 de febrero del año 2006, Austral Construcciones nuevamente actualizó compromisos. Esta vez para solicitar el certificado para adjudicación de la licitación 9.663, postes SOS. Una cuestión que muestra el dolo de la maniobra, además de todas estas mentiras, es que acá quedan claros los motivos por los cuales 51 de las 47 licitaciones se hicieron con convenio con la provincia de Santa Cruz. Pues fue una manera de simular frente al registro que las obras no eran financiadas por el Tesoro Nacional. Y nótese que cuando no le quedaba alternativa, esto es, cuando la licitación la realizaba Vialidad Nacional, solamente 4, Austral sí presentaba el certificado para adjudicación. Ahora, cuando se delegaba por convenio en provincia, a pesar de que era un requisito ineludible del pliego de bases y condiciones, la administración permitía no presentarlo. Esta denuncia tiene algunas particularidades, las podemos ver, FOGA 173 y 169. Se indicaron como fecha de adjudicación de la licitación 9.663 dos fechas distintas, las dos mentirosas. 5 de enero del año 2006, 20 de enero del año 2006. En realidad, la adjudicación había sido el 28 de diciembre del año 2005. Claro, cuando nosotros analizamos este expediente, podíamos pensar, bueno, la diferencia parece nimia. Si fue adjudicada en diciembre y se puso como fecha en enero del año 2006, bueno, no es tan importante, pero sí tiene relevancia. Sí tiene relevancia. Porque dado que la actualización anterior databa del 4 de enero del año 2006 y se había omitido denunciar esta adjudicación, entonces iba a quedar a descubierto. Por eso, señores jueces, mienten. Una y otra vez mienten. La certificación correspondiente a la licitación 12328 aumentó más de 10 millones en menos de 2 meses. Como consecuencia de esta presentación, el 23 de febrero del año 2006 se emitió un nuevo certificado de capacidad de contratación anual que arrojó un saldo de 827.388. Al día siguiente, el 24 de febrero del año 2006, el Registro Nacional de Constructores de la Pública emitió el certificado de adjudicación para la licitación 9.667, que disminuyó aún más significativamente la poca capacidad de contratación que había conseguido el día anterior. A continuación, vamos a hacer un breve resumen de las obras denunciadas hasta el 24 de febrero del año 2006. Hasta este punto solamente se habían denunciado ante el Registro Nacional de Constructores Públicos 3 de las licitaciones de esta causa. La 4268, la 12.328, que no fue informada en el momento de la adjudicación, sino que se esperó a tener 27 millones y medio ya certificados, y la 9.663, que se denunció mintiendo en la fecha de adjudicación para pedir el certificado de adjudicación. Todas las restantes obras ya adjudicadas no fueron informadas. Y esto fue así por la sencilla razón de que Austral carecía de capacidad para ser adjudicataria de tales contratos. Como veremos, cuando finalmente se incorporaron las restantes obras, se hizo en la mayoría de los casos falseando la fecha de adjudicación, con importantes sumas ya certificadas y omitiendo especificar
que el financiamiento era con fondos nacionales. Todo esto fue un plan perfectamente estructurado, diseñado, organizado, que permitió que Austral Construcciones consiguiera en apariencia el incremento exponencial de su capacidad, sin cumplir con las normas y tomando ventaja por sobre el resto de las contratistas de obra pública. Pero sigamos. En la siguiente declaración jurada, veremos que Austral comenzó a denunciar tardíamente las obras por convenio, mintiendo en la mayoría de los casos en la fecha de adjudicación y capitalizando el 100% de la certificación, aún cuando se trataba de obras contratadas en UTE, en las que participaba Austral con una ínfima porción. Veamos. El 12 de mayo de 2006, Austral nuevamente actualizó compromisos. Habían transcurrido menos de 3 meses de la actualización anterior, y a continuación vamos a escribir algunas particularidades de esta declaración jurada, esta foja 179. Se omitió denunciar, en esta oportunidad, la licitación 8460, que había sido adjudicada el 23 de marzo de 2006, y fue denunciada recién el 19 de junio del año 2006, pero mintiendo en cuanto a la fecha de adjudicación. Las 3 obras de construcción de viviendas contratadas con la IDUB, que supuestamente aparecían cedidas en 80%, en esta declaración aparecen sin ningún tipo de explicación nuevamente en un 100% a cargo de Austral. ¿Escucharon bien? Las 3 obras de construcción de vivienda de IDUB que dijeron, las seguimos 80%, nos quedamos con el 20%. En esta declaración aparecen sin explicación nuevamente por un 100% a cargo de Austral, sin que hubiese pasado nada. Y como parte de esta actualización de antecedentes, Julio Mendoza, como presidente de Austral Construcciones, envió una nota al director del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, a los efectos de aclarar que las obras que en principio fueron convenidas ejecutarlas en UTE, en la cual esta empresa participaría en porcentajes de 8 y 10%, se decidió a la fecha real de inicio de las mismas y con el acuerdo de las demás empresas socias que las obras fueran ejecutadas en su totalidad a cargo de Austral Construcciones. Ya había mencionado antes esta nota en la cual no se individualizaron las obras, ni se indicó qué empresas se habían hecho referencia. Ya había dicho que en la declaración jurada del 18 de julio de 2005 se habían omitido la obra de licitación 1832. En esta nueva declaración, esta obra se denuncia por primera vez, pero se mintió al indicar la fecha de adjudicación, la cual, a pesar de haber sido adjudicada el 21 de junio del año 2005, fue denunciada recién esta actualización el 12 de mayo del año 2006. Mintiendo en cuanto a la fecha de adjudicación. Indicó que esta fecha de adjudicación era en agosto del año 2005. Claro, fue denunciada con una certificación de casi 30 millones de pesos. Y además, pese a que se trataba de una licitación ganada en UTE, Austral capitalizó para sí toda la producción en virtud de la nota ya mencionada. Con estas mentiras, el 1 de junio de 2006, Austral Construcciones consiguió una nueva capacidad de ejecución para obras de ingeniería de más de 232 millones y una capacidad de contratación de más de 72 millones de pesos. La anteúltima declaración jurada a la que voy a hacer referencia en este alegato, después el resto véanlo ustedes, señores jueces, es la que tuvo lugar el 19 de junio del año 2007. En esta oportunidad, y ya con una base de cómputo importante de la capacidad de contratación anterior, se comenzaron a denunciar los contratos que antes se habían omitido informar. Con respecto a esta declaración jurada, cabe mencionar, esta foja 249, en esta licitación se denunciaron obras que debieron haber sido denunciadas en declaraciones juradas anteriores, mintiendo en cuanto a la fecha de la adjudicación, presentándolas con una certificación importante ya producida y además
capitalizando el 100% de la certificación, pese a que se trataban de obras contratadas en UTE, para las cuales Austral por sí sola carecía de capacidad. Y me refiero a la licitación 4596, que tal como lo mencioné, debió haber sido denunciada al menos en las declaraciones juradas del 18 de julio del año 2005, la del 7 de septiembre del año 2005, 28 de septiembre del año 2005, 4 de enero del año 2006, 20 de febrero del año 2006, 12 de mayo del año 2006, porque la adjudicación fue el 31 de mayo del año 2005. En esta declaración se miente en la fecha de adjudicación y además, nuevamente, se apropia el 100%, pese a que la participación austral en la UTE era ínfima, y se presenta el contrato con más de 52 millones de pesos ya certificados. En la licitación 11379, que tal como mencioné, debió haber sido denunciada en las declaraciones del 28 de septiembre de 2005, 4 de enero del año 2006, 20 de febrero del año 2006, o en la del 12 de mayo del año 2006, digo esto porque la adjudicación tuvo lugar el 16 de septiembre del año 2005. En la declaración jurada se miente en la fecha de adjudicación y además se apropia el 100%, pese a que la participación austral en la UTE era ínfima. Se presenta el contrato con casi 24 millones y medio de pesos ya certificados. En la licitación 3160, que tal como mencioné, debió haber sido denunciada, ya sea en la declaración jurada del 4 de enero del año 2006, o en la del 20 de febrero del 2006, o en la del 12 del 5 del año 2006, porque la adjudicación tuvo lugar el 8 de noviembre del año 2005, en la declaración jurada se miente en la fecha de adjudicación y además se apropia del 100%, pese a que Austral participaba en UTE con una ínfima porción, y se presenta el contrato, escuchen bien, con más de 73 millones ya certificados. En la licitación 8.460, que tal como mencioné, debió haber sido denunciada en la declaración del 12 de mayo del año 2006, porque la adjudicación fue el 23 de marzo del año 2006, en la declaración jurada también se miente en la fecha de adjudicación y además se apropia el 100%, pese a que la participación austral en la UTE era ínfima. Y se presenta el contrato con más de 46 millones de pesos ya certificados. Además, se denuncian otras obras, indicando de manera correcta su fecha de adjudicación, es decir, sin mentir esta vez al respecto, pero denunciándolas tarde, sin tramitar el certificado para adjudicación y presentándolas con una certificación importante ya producida. Me refiero a las obras 13654, se denunció casi 51 millones certificados. La 13691 se denunció casi 46 millones de certificados. La 6746 se denunció casi 35 millones de certificados. Se omitió denunciar la obra de la licitación 2253, que había sido adjudicada el 28 de diciembre del año 2006. Esta declaración jurada no generó la emisión de un nuevo certificado de contratación, sino que el siguiente certificado se emitió tras una nueva declaración jurada, y esta es la última declaración jurada a la que me voy a referir, que es la presentada el 7 de agosto del año 2007. Los aspectos más destacables de esta declaración, y acá ya es demasiado, esto ya es demasiado, se omitió denunciar 10 licitaciones, la 6748, la 5164, la 8605, la 7078, la 6747, la 10476, la 12993, la 8604, la 12310. Se denunció la licitación 2253, que había sido omitida en la declaración jurada anterior, pero mintiendo la fecha de adjudicación. Es un modus operandi esto, ¿eh? Se indicó como fecha de adjudicación el mes de julio del año 2007, cuando la adjudicación fue el 28 de diciembre del año 2006. Además, se denunció con un importe ya certificado de más de 6 millones de pesos. Teniendo en cuenta lo informado en esta declaración jurada y la anterior, la capacidad de ejecución para la obra de ingeniería ascendió, escuchen bien, a 1.000
32.269.264 pesos. Y un saldo de capacidad de contratación de 421.280.257. Después de observar semejante maniobra burda, mentiras, manipulación de la información, engaños y órganos de control parasitados, no podemos decir que a Galoni le pasaron 20 elefantes delante de sus ojos y nunca lo advirtió. Y por supuesto, tampoco realizó una mínima investigación sobre los hechos. Tan grave y tan burdo fue que a esta altura debo solicitar también, o voy a solicitar, cuando hago el petitorio, la extracción de testimonios para que se investigue la conducta de este funcionario a los fines de determinar si formó parte de este entramado inadmisible que provocó al erario un perjuicio millonario. A pesar de que Austral Construcciones no tenía capacidad de contratación, se le otorgaron obras millonarias que, como no podía ser de otra manera, sufrieron atrasos y se abandonaron por esa falta de capacidad. Todos los imputados en este juicio, incluso Galoni, todos los imputados seguro, Galoni debía saber quién era Lázaro Báez. Digo, se verá en la investigación que se desarrolle. Sabían cuáles eran las constructoras de obra pública que habían operado históricamente en la provincia. A tal punto, a nosotros nos llamó la atención cuando Galoni, muy suelto de cuerpo, y como si fuera una habitualidad, dijo este juicio, escuchen bien, todos los presidentes vienen con sus empresarios. Escúchenlo en palabras de él. Características, o sea, con los cambios de gobierno aparecen en grupos de empresas que vienen a inscribirse al registro. Entonces es natural que cuando fue la presidencia del doctor Menem, aparecían empresas de La Rioja a inscribirse. Y ahora interpreto que deben haber, recuerdo un caso anecdótico, pero de otra empresa, pero por eso lo ubico entre el 2004 y 2005, pero por hechos análogos, no propiamente de esa empresa ese recuerdo. No puedo dar con certeza, repito, está en la tapa de la carpeta de la empresa, figura el acta y el acta está guardada en un bibliorato del registro, en el registro. Y todos los presidentes vienen con sus empresarios. Señores jueces, se naturalizó lo irregular. Se banalizó la corrupción. Lo está diciendo la autoridad máxima. Todos sabían cuál era la constructora que estaba realizando la mayoría de las obras viales en la provincia. Era Vox Populi. Lázaro Báez era el empresario elegido por Néstor y Cristina Fernández. Por eso se ha permitido semejante desmanejo. Por eso no se impidió esta colosal defraudación. En cuanto a las canteras, ha llamado la atención de este Ministerio Público que ninguna de las obras de esta causa haya sido denunciada en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. Y nos preguntamos, cuando vemos esto, el motivo y la verdad, no encontramos ninguna explicación. Aunque, luego de mucho pensar, ¿sabe a qué conclusión llegamos? Que el tema canteras era tan burdo, era tan ilegal, que ni siquiera se animaron a exponerlo ante el registro de constructores. Porque ya no iban a ser 20, iban a ser 70 elefantes que pasaban por arriba, por delante. Y quiero decir que las conclusiones a las que arribó este Ministerio Público, luego de analizar la documentación a disposición, se corroboran también con el peritaje y con la declaración testimonial de los peritos ingenieros. Un paréntesis quiero hacer. Sobre esto, la UIF no dijo absolutamente nada.
Y luego de escuchar a los 3 peritos, incluso a la ingeniera ofrecida por la imputada Cristina Fernández, ninguna duda cabe que Austral Construcciones carecía de capacidad para resultar adjudicataria de las licitaciones. Tanto el perito oficial, la Corte Suprema de Justicia, como el perito propuesto por este Ministerio Público Fiscal fueron contundentes. Y esto quedó muy claro, incluso en el dictamen elaborado por la perita propuesta de Cristina Fernández, que careció por completo de sustento y profesionalidad. Esta última, en realidad, no hizo un dictamen, sino que ensayó una suerte de defensa que correspondía a otros profesionales y a otra etapa del debate. Y nótese que los peritos tomaron una pequeña muestra, y ya solo eso les sirvió para mostrar que a Austral no le alcanzaba la capacidad para contratar las obras. Es más, como podrán observar en el ya mencionado cuadro elaborado por los peritos en la página 19 de su informe pericial, la diferencia entre los montos comprometidos y la capacidad otorgada fue tan significativa que no tiene razonabilidad. No tiene razonabilidad justificarla con el argumento al que tantas veces acudieron la defensa durante el debate, el relativo a la capacidad referencial. Recordemos, el pliego establecía una capacidad y esa capacidad se debía cumplir. Los peritos solamente evaluaron en el cuadro que exhibimos y que estamos exhibiendo un corto periodo, mayo de 2006, julio de 2007, en el que tampoco están todas las obras que se adjudicaron. Y es absolutamente irracional lo sostenido por la perita propuesta por la imputada Cristina Fernández, que asevera de manera temeraria que Austral Construcciones sí tenía capacidad de contratación suficiente porque así lo indicaba el certificado que la misma empresa presentó en cada licitación. Y nos preguntamos cuando dijo esto, ¿qué certificado presentó? Si en 47 casos no presentaron certificado para adjudicación. Fíjese que la falta de razonamiento en su dictamen, que lo único que analizó para contestar este punto del peritaje tan importante fue el certificado de capacidad de contratación, cuál era el monto, y enumeró los certificados que había en el expediente. Dijo textualmente, es todo lo que consideré. Y agregó que el peritaje excedía sus incumbencias. ¿Cómo? Excedía sus incumbencias. El trabajo que realizó esta ingeniera está muy lejos de catalogarse como serio. La ingeniera del Perú limitó su tarea, contrariamente a lo ordenado por el tribunal, a leer un certificado que el mismo tribunal puso a su disposición. Para leer un certificado no necesitamos un perito. Digo, sabemos leer, podemos analizar un certificado. Sin embargo, se ocupó tiempo de su declaración para hablar de algo absolutamente irrelevante para los puntos de pericia. Concretamente, cuando hizo alusión a que los ingenieros hablaron de un certificado que según ella no existía, el certificado de capacidad técnico-financiera. Pese a que estaba clarísimo que esa expresión utilizada por los ingenieros fue una forma descriptiva con la que el ingeniero Bona y Paniza se refirieron a los certificados, tanto el certificado de capacidad como el certificado para la adjudicación. Y eso quedó clarísimo. Más allá del nomen iuris, ellos estaban refiriendo justamente a estos dos certificados. Doctor Luciani, discúlpeme que le interrumpa, pero tenga en cuenta la previsión horaria de extensión que le anuncié al comenzar la audiencia. Perfecto. 5 minutos, doctor. Y continúe esos 5 minutos y disponemos el corte intermedio. Gracias. El absurdo es tal que, por un lado, la perita Alperovich se rehusó a analizar una situación concreta, que era de su incumbencia ingenieril, y sin embargo en su dictamen volcó observaciones propias de abogados defensores, a pesar de que nada tenían que ver con los puntos de pericia ordenados por el tribunal, ni su incumbencia profesional. La perita ocupó varias caricias de su dictamen a invocar algo que ella caracterizó como un precedente judicial, pero que claramente no lo es. Sobre esa cita no advirtió de qué se trataba, en rigor de verdad, de un dictamen administrativo y no de un fallo judicial,
pero además reconoció aquí, frente a ustedes, ante los jueces, de todas las partes, que conocía los hechos, las pruebas, las circunstancias ventiladas y hasta lo resuelto. Ni siquiera pudo dar explicaciones de cómo obtuvo ese fallo, ni quién se lo proporcionó. No obstante, estas falencias básicas, introdujo un dictamen para defender dogmáticamente el carácter referencial de la capacidad que otorga el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. Y más allá de que esa cita excede el cometido de los peritos, nos llamó la atención que ese mismo antecedente administrativo ha sido invocado por la defensa de Periotti en los mismos términos. Noten las incongruencias de la perita. Consideró que no era de su incumbencia profesional calcular la capacidad, pero sí se ocupó de incorporar un supuesto presente judicial, que claramente no era su incumbencia y que ni siquiera había sido analizado. Por otro lado, tampoco aclaró ni informó cómo lo había obtenido. Este Ministerio Público se lo preguntó para poder consultarlo, ya que pese a la búsqueda realizada no lo pudimos encontrar. Mientras esto sucedía, el doctor Villanueva, muy hábil, intentó salvar esta situación aportando a todos los participantes del Zoom una resolución, pero al examinarla, advertimos que no era el dictamen. No obstante, al observar esa edición administrativa, podemos verificar entonces que los hechos de ese caso diferían diametralmente del objeto de las 51 obras, licitaciones en este juicio. Voy a sugerir solamente que lean esa edición administrativa y van a ver a lo que me refiero. No solo los hechos no guardan ninguna relación, sino que en ese caso, la otra empresa que competía, Ingear, realizó una impugnación porque la capacidad referencial no era la adecuada. Fíjense. Y esta terminó reconociendo que no tenía capacidad referencial que se le exigía, por lo que, escuchen bien, desistió de la oferta. ¿A quién quieren engañar con este precedente administrativo? Señores jueces, este Ministerio Público se toma su trabajo muy serio y con mucha responsabilidad. Cuando una parte, cuando un perito, cuando un testigo citan algún documento, un precedente, una norma, inmediatamente prestamos atención. Y prestamos atención para tomarlas en cuenta o para descartarlas. Por eso no puedo dejar de tachar de poco seria toda esta cuestión presentada por la perita Alperovich. Miren, también, para el caso, realizó citas doctrinarias que excedían su cometido. La realidad que me estoy excediendo ya y véanlo ustedes mismos lo que hizo. En definitiva, la perita ingeniera ni siquiera se animó a verificar si Austral Construcciones tenía capacidad o no. Y ha quedado establecido que todo lo relativo a la capacidad de contratación de Austral Construcciones fue una muestra más del inadmisible direccionamiento hacia Baez y de existencia de una organización conducida por personas con poder de mando para impartir y hacer cumplir órdenes, e integrada también por personas que, conscientes de la ilegalidad de las órdenes, la acataron. Señores jueces, ha quedado claro también que Austral Construcciones no tenía capacidad. No tenía capacidad. Ni Austral Construcciones, ni su grupo debieron continuar recibiendo fondos del Tesoro Nacional a partir de que omitieron deliberante cumplir con un requisito fundamental. Sin embargo, todo continuó como si nada. Todo continuó como si nada. Señores jueces, doy por finalizada esta presentación vinculada a la capacidad de contratación y seguiremos a continuación, después del cuarto intermedio, con modificaciones de obras a nuestro criterio y con certeza absolutamente simuladas.